Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TS y hoy revisamos la situación de las empresas de servicio público en nuestro país. ¿Deben cambiarse en sus estructuras? ¿Se debe apostar a cerrar algunas? ¿Buscar alianzas público-privadas? Estos temas hoy los desarrollamos con el ingeniero Roberto Breve Reyes. ¿Qué tal está, ingeniero? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Chendo. Es un gusto estar con usted y para mí es un honor también poder participar en su programa que es tan visto y escuchado a nivel nacional. Ya tiene una buena trayectoria usted en este programa y para mí pues acompañarlo es parte del proceso que todos tenemos en mente, estar alguna vez en el banquillo. Bueno, con mucha trayectoria dentro de la administración pública, retirado por algún tiempo y ahora con una papa caliente, el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué ha encontrado en estos meses de estar revisando la administración? ¿Era lo que esperaba o es una situación complicada la que vive un ente de seguridad nacional? Sí, usted lo ha dicho, una papa caliente, pero más una brasa al rojo vivo, porque los temas que cada día se encuentran en el registro son temas que hay que tomar acción, tenemos que estar enfocados todos los días en la problemática, porque el problema más importante para lo cual fuimos nombrados es para reestructurar el registro y para depurar la base de datos. El tema de la reestructuración del registro lleva pues un proceso de reorganización, diagnóstico del recurso humano y de revisión de todos los procesos para buscar una estructura idónea y también tecnológica acorde con los tiempos actuales. Y la base de datos pues que está totalmente fuera de todo contexto de seguridad, también fortalecerla y asegurarnos de que todos los hondureños lleguemos a enrolarnos y elaborar un nuevo censo como borrón y cuenta nueva. Esa es la gran brasa ardiente. Bueno, son un montón de brasitas ardientes, pero esta es la más importante, porque el registro fue hecho para identificar al hondureño y además de registrar todos los hechos de vida, desde que nace, se casa, se divorcia y fallece. Y todo esto debe estar en una base de datos protegida, porque ahí está la información vital de todos los hondureños. ¿Se ha traficado desde el Registro Nacional de las Personas con esa base de datos? No sé si cabe el término, ¿se ha regalado o se ha vendido? Mire, la información que usted mismo debe saber es que la base de datos está en un montón de negocios, bancos, farmacias, donde usted llega y da su número de identidad e inmediatamente lo identifican. Lo usan para vender tarjetas de crédito y todo eso pues es parte del mal uso que se ha tenido en los mismos empleados del registro para poder vender esta información. Y eso pues es la peor deficiencia que puede tener un registro, de desproteger la información más importante que es el registro y no solo, que es la base de datos. Y la idea de formar esta junta interventora es para realmente buscarle la mejor forma de proteger esa base de datos, depurarla y eliminar todas esas inconsistencias y con el nuevo censo poder eliminar los fallecidos y los migrantes que hacen que la base de datos parezca que sea muy grande y que puede dar lugar a desconfianza a la hora de los procesos electorales. ¿Cuándo estarán reorganizados y listos para presentar una nueva base que tenga una certificación plena del que porta su identidad es de él, que no hay muertos? Para eso hay que hacer un proceso de enrolamiento de todos los hondureños. Y eso no es una tarea fácil. Es una labor que requiere una logística muy importante. A través de nuestros propios registros civiles municipales a nivel nacional no tenemos la capacidad de hacerlo, sino que tenemos que desplegar una red de brigadas móviles
para que lleguen a las casas de los ciudadanos a nivel nacional. Y habiendo 9 millones o más de hondureños, tenemos que esforzarnos por hacerlo y en tiempo récord, porque nosotros tenemos plazos fatales. Usted sabe que estamos a la vuelta de la esquina de las próximas elecciones y a pesar de que el trabajo del registro no solo es trabajar para un censo electoral o para entregar un padrón electoral al Tribunal Supremo Electoral, sino para identificar plenamente a los hondureños, eliminar las inconsistencias y que toda la información que esté bien resguardada con todas las medidas de seguridad y que sirva para el desarrollo del país, que sea información que puede usar el Ministerio de Educación, que puede usar el Ministerio de Salud, para poder saber dónde estamos los hondureños, cuántos hondureños, de qué edades estamos en qué lugares, dónde van a nacer más hondureños, dónde vamos a tener que poner escuelas, hospitales y cualquier necesidad pública, la misma ayudas sociales que del gobierno, poderlas dar a través de un número de identidad y no tener que estar ahí ofreciendo estos bonos y estas cosas a partidos políticos, sino que a través de una tecnología que nos permita que la tarjeta de identidad sea ya como una billetera, de manera que a usted le puedan depositar en una cuenta que sea su número de identidad. Ingeniero Breve Reyes, ¿y el personal que han logrado ubicar ya dentro de la institución después de la depuración es confiable para hacer todos estos trabajos o sigue el proceso de revisión? Este va a ser un proceso totalmente nuevo. No vamos a usar el personal que tenemos actualmente. Se va a requerir una cantidad muy grande de personal que se va a reclutar a través de procesos públicos y que va a permitir escogerlos a través de los méritos que tiene cada uno. O sea que vamos a publicar en los periódicos y en los medios, en las redes sociales, los perfiles que se van a necesitar para este proceso de enrolamiento. ¿Cuántos empleados encontraron, ingeniero Breve, cuando ustedes llegaron? Mire, el número de empleados era alrededor de unos casi 2.000 empleados, unos 1.800, 1.900. ¿Y tienen actualmente? Ahorita hay como 1.450 más o menos. ¿Y va a seguir la depuración? Mire, eso va a depender del informe que estamos elaborando a través de una firma consultora internacional que nos está haciendo un diagnóstico completo del recurso humano. Y no solo identificar lo que tenemos, sino que también una nueva reestructuración donde vamos a poder acomodarnos a las necesidades actuales de lo que es un registro nacional, comparados con registros de otros países, donde han tenido un éxito, para saber cuántas personas son las ideales, qué posiciones, qué puestos, qué funciones. Y esto es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace como 3 meses y va a estar culminado a finales de mayo, principios de junio, donde vamos a poder revisarlo, actualizarlo y hacer ahí la reestructuración que usted está mencionando. Es decir que la escoba va a seguir. Es que no es escoba, no lo llamemos escoba, es como barrer aquello y que se pueden ir los buenos. Es que es el término de pronto que se usó cuando se generaron en el pasado cambios de gobierno y decía, vale, escoba, dejémoslo en sacar personal supernumerario o no eficiente. No necesariamente, porque el tema del recurso humano es bien importante. Yo creo que es lo más valioso que tiene una empresa. Y si hacemos una nueva estructura, nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestro mismo recurso humano actual en el Registro Nacional de las Personas hay gente muy valiosa. Y de hecho vamos a proponer una carrera registral, de manera que se vayan a poder creando personas ya con el DNA de registro. Y eso pues nos va a permitir eficientar la institución. Y seguramente van a haber gente que no están cumpliendo sus funciones y esos obviamente se le va a pagar sus prestaciones, sus derechos y nos vamos a quedar con la estructura necesaria para que el registro sea verdaderamente una institución de confiar. ¿Empleado que salga recibirá su prestación inmediata? ¿Tienen ya el recurso identificado, ingeniero Breve Reyes? Porque este ha sido el histórico problema del país. Se saca personal de una institución determinada, va la demanda y después hay que reintegrarlo. Eso sucede cuando las cosas se hacen mal, Chendo. Y nosotros ya estamos trabajando dentro de una óptica de hacer las cosas en orden, legal y como debe ser. Y esto nos va a permitir pues que si somos un ente autónomo como ya
la Constitución lo estipula con las nuevas reformas que se llevaron a cabo hace poco, vamos a poder reestructurar el registro y asimismo poder liquidar aquel personal que no se acomoda a nuestra nueva imagen, y eso ya nos da una base legal para que esta persona, que si por alguna razón no quiere aceptar sus prestaciones y presenta una demanda, no tenga el recurso legal necesario para prosperar. Está con nosotros esta noche al banquillo el interventor del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé Reyes. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Roberto Brevé Reyes. ¿Qué pasó con los empleados que no querían proporcionar información en todo este proceso de cambio del registro? No, la Junta Interventora ha tomado todas las medidas necesarias para que la información fluya. Nosotros somos de puertas abiertas y cualquier tipo de información, periodistas, usted mismo, puede llegar a constatar la diferencia que tenemos ahora. Hemos logrado, obviamente, evitar aquellos tumultos de personas que llegaban a visitarnos y no había un orden. Ahora sí, hemos logrado organizarnos mejor y que podamos tener el tiempo también para trabajar, porque hemos diseñado un área de puro trabajo. Es más, nosotros no nos sentamos en un escritorio, nosotros tenemos reuniones permanentes donde si nos toca atender a una persona, sí nos movilizamos, pero la apertura es totalmente amplia y fluida para que cualquier persona que quiera ir, estamos a la orden. ¿Controlaron los tramitadores? Este ha sido el problema histórico, no solo del registro. Usted estaba en Hondutel, en otras dependencias del Estado y no fallan. Los tramitadores es un cáncer que todas las instituciones lo van a tener mientras no hayan procesos bien definidos. Y ese es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, definir los procesos y que sepamos que el ciudadano qué es lo que debe hacer en cada momento. Porque nos podemos ir a las puertas de los servicios de atención al cliente o al ciudadano y ahí se van a colar de alguna manera u otra. Pero la idea es que no tengamos esas trabas y que el que esté atendiendo sea una persona honesta. ¿Y qué proceso van a desarrollar para que ese tramitador no esté conectado con el que está en el despacho de alguna de las actividades del registro para que tenga prioridad, se le atienda rápido y el que va y se esfuerza y hace fila tenga que esperar? Esto funciona a través de controles, auditorías, revisiones permanentes de los procesos, porque si dejamos una persona a su plena libertad, como dice el dicho, en arca abierta hasta el justo peca. Y usted sabe la necesidad que tiene el hondureño de sacar una tarjeta de identidad, una partida de nacimiento. Y además hemos simplificado los procesos. No sé si usted se da cuenta que muy pronto vamos a sacar una app donde nos va a permitir imprimir la partida de nacimiento sin necesidad de ir a hacer esas filas, y así reducimos también esa tramitología que antes costaba al ciudadano. ¿Y están listos para estos procesos en línea? ¿Ya están tecnificados? ¿Cómo lo van a lograr volver eficiente? Porque ha sido un histórico cuestionamiento al registro, que hoy solicito una identidad y ha ocurrido que cuando la va a reclamar ya no está, alguien se la llevó. Desafortunadamente existían esas deficiencias en el pasado. Ahora, con la revisión de los procesos, la nueva reestructuración del servicio al ciudadano, vamos a tratar de eficientar todo esto. Habían como 12 a 15 ventanillas y solo 3 o 4 personas atendiendo. Entonces ahora sí vamos a tener todos y haciendo en la misma ventanilla que se puedan hacer varias funciones y así darle al personal, al recurso humano, que trabaje exactamente en lo que fue contratado. Ingeniero, ustedes llegan a la institución con propuestas de partidos políticos. Aquí todo el mundo tiene un corazón. Pero ¿cómo se van a blindar para que no le llenen de activistas y siga la nueva estructura que buscan crear con el mismo mal del registro pasado? Que llegó el rojo, lo atendieron los rojos. Llegó el azul, pasó lo mismo. O el de libre. Chendo, ahorita estamos viviendo un momento de revisión. Entonces las solicitudes siempre llegan. Yo tengo ahí en mi oficina prácticamente como 500 currículums que me han entregado
amigos, activistas, políticos, diputados. Y la presión es Y la presión diaria. es enorme, pero ellos están claros que ahorita estamos en un proceso de revisión, reestructuración y probablemente para mayo, junio ya empecemos el proceso de contratación, pero no va a ser un proceso de contratación que Chendo me mande el currículum de su amigo para que lo contrate. Yo le voy a pedir que sí, que me lo mande, pero vamos a evaluarlo, vamos a subir al portal nuestro una hoja donde se va a poder meter toda la información y después vamos a ir a un proceso de selección, un proceso a los puestos más altos, que son los jefes y gerentes, vamos a ir a la contratación por concurso. O sea que vamos a tener un procedimiento muy estricto, porque ¿cuál es la idea? No fuimos nombrados ahí para llenar necesidades de trabajo, de activistas, de amigos o del familión, como ha ocurrido anteriormente, sino para tener el personal técnico capaz de hacer cumplir todos los procesos, necesidades de un registro organizado. Por cierto, ingeniero Brevé Reyes, limpiaron el familión que se denunció en su momento. Había que un ejecutivo llevó al hijo, la esposa del hijo, la amiga, la querida, etcétera. De todo. Ahí había esa oportunidad de que usted solo decía que entre a trabajar y póngalo en lo que sea o cuánto quiere ganar. Y eso ya no existe. Y lo que pudimos identificar, pues hicimos una limpieza. La situación es que no vamos a tener una situación ideal como quisiéramos, porque todavía estamos viviendo esos defectos del pasado. Porque va a ser difícil identificar a esa gente, pero poco a poco vamos a ir encontrando esos problemas. Y no solo eso, vamos a encontrar situaciones que hay que reportarlas, hay que decirlas al Tribunal Superior de Cuentas, a la Fiscalía, para que ellos tomen acciones, y que de hecho hace poco tuvimos una comisión del Tribunal Superior de Cuentas que estaba haciendo una revisión de todas las denuncias que nosotros pusimos, y que la idea es que haya acción, de que esto ya no exista y que podamos ir poco a poco depurando la institución. ¿Qué es lo que más le sorprendió de lo que encontró? Y que es una denuncia a lo mejor que pasó directa a la Fiscalía. Mire, ¿O debería ir? Mire, está por ejemplo casos de compras que se han hecho sin los procesos que indica la Ley de Contratación del Estado. Hay situaciones de contrataciones por contratos temporales y por hora de personal que no estaba haciendo absolutamente nada. ¿Paracaidistas? Pues la palabra paracaidistas no, porque trabajaban en algo, pero no cumplían las funciones completas de sus 8 horas. Y algunos, por ejemplo, el famoso equipo de fútbol, que trabajaban un tiempo, otras partes pedían permiso, y todo eso se depuró, se limpió. ¿Es caso cerrado ingeniero Brevé? Mire, yo creo que todavía hay personal del equipo que está trabajando, pero sí, llegan. Pero ahora sí tiene que llegar a trabajar, y obviamente no le podemos negar el derecho a ningún empleado de que participe en actividades deportivas. Está el fin de semana, después de las horas de trabajo, salen a las 4 de la tarde, tienen todo el tiempo necesario. ¿Marcan ahora o cómo registran que cumple? Sí, nosotros no tenemos tecnología de alto nivel para el registro de la huella, por ejemplo. Sino Curioso, que tenemos, siendo una institución. Sí, siendo una institución, porque para eso estamos, para poner todas las medidas tecnológicas. Hay tomadores de tiempo, o sea que hay personas que están ahí solo tomando el tiempo de las entradas y salidas. Entonces a estos les hemos dado una capacitación especial para que lleven un registro correcto de las horas, entradas y salidas, y de hecho ya se ha corregido porque la gente ya se dio cuenta que hemos tomado acción y que tienen que tener cuidado en eso, porque antes se daban permisos con goce de sueldo hasta por 6 meses, por ejemplo. Y eso lo hacía una autoridad, esto no era de término medio. Sí, no, y ahora ya eso se canceló. Tenían derecho a 2 o 3 días al mes para poder salir de la oficina en casos de emergencia, pero lo hacían como diciendo, yo tengo además de mis días libres 3 más, y los hacían solo por decirlo, solo he tomado 2, ahora me voy a tomar el tercero. Entonces todo eso se ha eliminado completamente.
Ahora, cuando ya estén listos, ya se aprobó una reforma para la institución en el Congreso de la República, vienen las reformas a la ley electoral que crea el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Política. Al estar listos para arrancar, ¿cómo proteger el proceso de cedulación y que el mismo sea transparente? Ya han comenzado a revisar datos, perfiles de las empresas que sí están listas para el nuevo sistema. Lo que vamos a hacer es un enrolamiento a nivel nacional. Vamos a desplazar brigadas de unidades móviles para que se encarguen a levantar la información de todos los ciudadanos a nivel nacional. Y en esto obviamente vamos a tener una coordinación de apoyo con las nuevas autoridades del Tribunal Electoral y de hecho estamos teniendo excelente relación. Personal del tribunal nos está acompañando a nosotros porque la experiencia de ellos es enorme. Nosotros venimos empezando y tenemos que acompañarnos de toda esa experiencia que ellos han tenido en un proceso de enrolamiento que es similar a un proceso electoral. Y en ese sentido, pues, estamos tomando todas las medidas. Vamos a ir a un proceso de licitación para adquirir todos los equipos y afortunadamente tenemos el acompañamiento de los organismos internacionales como la Unión Europea, el BID, las Naciones Unidas, el Banco Centroamericano, y eso es un gran soporte porque nos da esa credibilidad que el pueblo necesita de saber que no vamos a ir ahí a hacer licitaciones amañadas, sino que vamos a tener un proceso limpio, transparente, para que le dé la confianza de que el censo que vamos a levantar es un censo seguro y que va a definir una verdadera democracia en el momento de las elecciones. Ingeniero Brevé, ¿hay empresas en Honduras con la capacidad tecnológica y el recurso humano para ser ellos los que ganen el proceso o se tiene que recurrir a empresa extranjera? La columna vertebral o la parte más importante del proceso de enrolamiento es la base de datos. Y la base de datos se va a contratar a la mejor empresa del mundo. Y la ventaja que vamos a hacer nosotros, que hemos logrado, que es la única vez que se hace en Honduras, es contratar a una empresa sin intermediarios. Usted mencionó que si hay en el país empresas capaces de manejar esta tecnología, sí pueden haberla, pero la que vamos a contratar no la vamos a contratar con los partners locales, sino que vamos a hacer una contratación directa donde nos va a permitir la tranquilidad y seguridad que el trabajo va a estar en la mejor tecnología actualmente en el mundo y eso le va a dar una tranquilidad enorme por la seguridad de las bases de datos. Actualmente las bases de datos están en un edificio sin las condiciones básicas, que no tienen ni siquiera una planta automática que cuando se va la luz arranca una energía alterna, y todo eso es lo que genera la inseguridad de nuestro sistema. ¿Serán entregas instantáneas o casi próximas, digamos, como en otros países del mundo, que llegue el ciudadano, si tienen una base depurada, así como las licencias, ese mismo día, por lo menos a nivel de las grandes ciudades, saldrá ya con su identidad? Eso va a ser en el futuro. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Actualmente no se va a poder hacer eso porque lo que vamos a hacer es recoger la información y esa información se va a alojar en la base de datos, y cuando ya se revise que esta persona es realmente quien fue, porque vamos a tomar las huellas dactilares. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Cuando usted le toque, vamos a avisar en las ciudades donde toque estar las unidades móviles. Por ejemplo, Tegucigalpa, podemos tener unas 200 unidades móviles en toda la ciudad. Pueden estar en los moles, en las escuelas, en las calles, en los lugares de circulación, la peatonal, en fin. Y ahí la gente va a llegar a identificarse, poner sus huellas digitales, la fotografía, que puede ser en varios ángulos, se le va a hacer la encuesta, se le va a preguntar toda la información necesaria para que esa información sirva en el futuro para tantas cosas, de estudios de mercado, de información de salud. Vamos a hacer después, ya alojada en la base de datos, se va a interconectar con los hospitales, la educación, para poderle agregar más información, su tipo de sangre, y todas esas cosas van a ser un proceso. Entonces, la primera vez no se le va a poder entregar de inmediato, porque se va a revisar también que pueden haber personas que se han querido inscribir en dos unidades móviles diferentes, entonces se va a tener que cotejar que sea una identidad para una persona.
Y hasta en la segunda parte, ya cuando sea el sostenimiento normal de la entrega de tarjetas de identidad, de repente ni vamos a necesitar una tarjeta de identidad, simplemente va a ser un código. Y así usted, o sea que su identidad va a ser su huella digital, su iris, su cara, en fin. La tecnología va desarrollándose a tal grado que ya tener un papelito para identificarse de repente ya no va a ser necesario. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Breve Reyes, interventor del Registro Nacional de las Personas. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche al banquillo con el ingeniero Roberto Breve Reyes. Bueno, fue gerente de Hondutel también, una empresa hoy en bancarrota. ¿En qué se falló? Recién me hablaba de las canonjías de algunos empleados del Registro Nacional de las Personas. ¿Es eso lo que ha llevado a Hondutel a estar como hoy se encuentra, ingeniero? No, no es tanto las canonjías. Cuando yo estuve en Hondutel, que fue hace muchos años... Era rentable, era la empresa que aportaba a la administración del Estado. Fue hace más de 20 años. Y era prácticamente un monopolio en la parte de llamadas internacionales, porque todas las llamadas tenían que pasar por Hondutel y Hondutel negociaba un precio por llamada o por minuto, que era un valor importante en sus ingresos. Hondutel llegó a generar más de $100 millones al año en ingresos, y $50 millones eran las utilidades, y con eso podíamos pagar un montón de deudas del Estado, le pagábamos aguinaldos a los empleados porque el gobierno de repente se quedaba sin fondos, entonces de nuestras cuentas de Estados Unidos le hacíamos transferencias a la Tesorería General y tranquilamente sin ningún problema. Ahora está teniendo unos déficits enormes y todo ha sido producto de que le fueron quitando esos negocios tan rentables que era la telefonía internacional. Antes la telefonía fija era lo único que había, entonces era vivir en tiempos dorados. Pero ¿en qué se falló para no entrar en esa competitividad que sí le ha permitido a otras empresas estatales de comunicación en países vecinos seguir con auge? Y podemos poner el ejemplo de Costa Rica, ingeniero. Precisamente eso quería llegar. La situación de Hondutel se fue deteriorando a medida de que no se le fue brindando el apoyo financiero para invertir. Y si se lo dio, de repente no lo invirtieron correctamente, porque yo no conozco las interioridades de las administraciones anteriores, o después de que yo estuve. Porque cuando yo estuve, el objetivo era vender el 49% de las acciones. Todavía no era un proceso de privatización. Las famosas APP de ahora, para hacer un comparativo. Pero Honduras tenía todavía el 51% y se estaba vendiendo el 49% para que ese 49% de inversionistas pudieran aportar fondos y hacer que la empresa creciera al mismo ritmo de la tecnología. La tecnología no es barata. La tecnología es carísima, la seguridad es más cara todavía que la tecnología, y todo eso requiere una inversión enorme que el gobierno no tiene la capacidad. Pero erró el Estado en ese momento, teniendo recursos, incluso en bancos del extranjero, en vez de pagar burocracia, haber inyectado ese fondo a la tecnología que hoy día a día nos come. Eso era lo ideal, pero el gobierno no tiene la capacidad de hacerlo, no tiene la capacidad de endeudamiento. Esas facilidades son innatas de la empresa privada, y si lo hace el gobierno no es lo suficiente, y la tecnología es algo permanente. Solo piense en los procesos de compras. Hay un proceso que hay que seguir, la ley de contratación del Estado. Usted hace una licitación que le puede durar hasta 6 meses, después vienen las impugnaciones, 3 meses más, después puede ser un año que usted le tome comprar algo, pero en un año la tecnología ya cambió totalmente, entonces tiene que iniciar otro proceso. Entonces no puede adaptarse una empresa, el Estado, a este ritmo de velocidad de la empresa privada. Entonces, y con ese antecedente, ingeniero Breve Reyes, ahora mismo, con el cambio frecuente que se da, ¿se debe revisar esa ley de la administración pública para quitar un montón de baches que le obstaculizan el desarrollo? Es que eso está bien para las empresas del Estado, donde no tienen ese problema. El Ministerio de Educación no tienen ese problema porque puede tomarse todo el tiempo que quiera para un proceso de licitación, pero para las empresas que dependen de una sostenibilidad propia ya no aplica, como decir Lené, por ejemplo, Hondutel.
todas estas empresas necesitan una dinámica empresarial más allá de lo que el Estado les puede dar. Yo estoy escuchando que Hondutel, para que salga de su bache, tiene que venir una inyección fuerte para que compre tecnología y el gobierno no lo puede hacer. Entonces están buscando fuentes del exterior que hagan esas alianzas que usted menciona para sacarla de este problema, porque por sí sola lo que estamos haciendo es una agonía permanente que en unos 2, 3 años ya no vamos a tener nada. Y con el recurso que tiene, porque maneja mucho despacho, fibra óptica, que es del Estado, ¿se puede recuperar con lo que usted conoce del tema, ingeniero Brevé? Afortunadamente ya tiene una estructura sólida de fibra óptica que es importantísima para la tecnología, pero para sacar de la fibra óptica la comunicación al público, a las empresas, es donde se requiere esa inversión enorme, porque actualmente la tendencia es la transmisión de datos. Ya la telefonía misma en el futuro ya no va a existir, ya todo va a ser vía internet. De hecho, me imagino que usted la mayor parte de sus llamadas las hace por WhatsApp, porque no le cuestan nada. Y mientras el WhatsApp o la tecnología o la comunicación vía internet se especialice o ya se vuelva lo más importante, todo va a ser vía web. De esa manera, Hondutel tiene una plataforma muy fuerte, pero sin la inversión de los equipos necesarios, la comercialización y todo lo que necesita como empresa, no lo va a lograr. Entonces ahí es donde se necesita una inyección fuerte de capital y que los procesos de compra no sean los tradicionales. Entonces, bajo ese esquema sí tiene futuro Hondutel, pero de otra manera no. Y como usted bien dice, la otra, irónicamente, Hondutel ahorita como está vale mucho. ¿Y sabe por qué? Por todo el cobre, porque ahorita el valor del cobre en el mercado internacional es bien elevado. Y si usted saca todo el cobre de todas las líneas de telefonía fija, puede valer muchísimo más de lo que pudiera vender Hondutel. Pero esas son ironías del destino que ocurren en estos tiempos. Pero como bien dice usted, la fibra óptica es por lo cual cualquier empresa pudiera participar en una sociedad con Hondutel. Es decir, es una buena fuente para una alianza público-privada que están tan de moda ahora. Pues sí, y la verdad ¿O está tan desprestigiada que nadie quiere? Es que no es asunto de prestigio o desprestigio, es de hacerlo bien, porque las alianzas públicas-privadas son buenas si se hacen bien. Ahora, si se busca una empresa que no tenga la capacidad y se hace por alguna situación de beneficios personales, no va a tener éxito, porque lo más importante es que las empresas tengan esa capacidad, tengan el expertise de trabajar, y en el caso de Hondutel hay muchas empresas internacionales que pudieran estar interesadas. Escuché que hasta el mismo ICE de Costa Rica, que es la empresa de telefonía, está interesada, y ellos tienen experiencia, tienen capacidad, y podría ser una opción, pero el APP no es mala, siempre y cuando sea manejada correctamente. Allá a inicios de siglo, ¿por qué se falló en la oferta de entregar o proporcionar un 49% de acciones de Hondutel? Carlos Slim, un hombre poderoso del mundo, fue el único que ofertó. Afortunadamente que ofertó, porque en esa época se hizo un concurso para que todas pudieran ofertar. Visitamos a France Telecom, Telefónica de España, América Móvil, que es la empresa de Carlos Slim, y todas ellas mostraron un enorme interés, porque me recuerdo que estuvimos justamente en la oficina de Carlos Slim, y Carlos Slim nos decía: yo tengo un termómetro para saber si una empresa de telefonía fija es interesante o es rentable. Y nosotros nos asustamos. ¿Cuál es? Que en un teléfono público haya una fila de más de 10 personas. Y se iba a la peatonal en aquella época, y en efecto, en los teléfonos públicos habían hasta 10 personas queriendo llamar al teléfono, y le decían: apúrate, termina la llamada. Ese era un termómetro para saber que la telefonía fija era rentable. ¿Y al final qué pasó? ¿Por qué no entró si tenía todos estos puntos a favor la estatal telefónica, pero terminó
el mismo Estado diciéndole que no porque la oferta era muy vaga, muy baja. Mire, si usted se acuerda, porque usted estaba ahí en esos días de la licitación del 49% de las acciones, Hondutel contrató una firma internacional para que hiciera un avalúo de todas las instalaciones de Hondutel, su valor comercial, su valor de las instalaciones, de su parte financiera, y llegó a valorar Hondutel en aproximadamente 250 millones de dólares. Y el 49% era equivalente a 120 millones de dólares por ahí. Y esa era la propuesta correcta que nos presentó, que era una firma inglesa que se llamaba Rothschild, y la Comisión de Privatización de Hondutel aprobó esa cuenta, pero ya a nivel de ministros, a nivel de política de país, de repente consideraron que era muy baja. Entonces se descartó esa opción y se puso un precio base de 300 millones de dólares. Entonces había una diferencia imposible. Entonces, obviamente que América Móvil, que fue la única que ofertó, se retiró del proceso y nos quedamos pues como estamos, y desafortunadamente pues en aquella época las decisiones políticas no estaban acorde a la realidad de lo que valía la empresa. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Breve Reyes. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros al banquillo el ingeniero Roberto Breve Reyes. Me habló de decisiones políticas. ¿Qué tanto daño le han hecho los políticos a las empresas de servicio público que han aportado al fisco? Ya hablamos de Hondutel, está la Empresa Nacional Portuaria, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ahora mismo está generando un déficit al presupuesto de la República histórico. El problema, Chendo, es que no se ha inyectado la cantidad de fondos necesarios para que estas empresas prosperen. Actualmente usted ve esas alianzas público-privadas que se están llevando a cabo, que relativamente han sido exitosas. Vemos el caso de la portuaria. Creo que la portuaria de alguna manera estaba... ¿Es el espejo la portuaria de las APP? Sí, podríamos decirlo, porque siento yo que lo que he leído en los medios es que ha tenido un crecimiento interesante, es autosostenible, porque ese es el éxito de todas las empresas públicas, que sean autosostenibles, y la portuaria es una de ellas. Pero ya el caso de Hondutel, ENE, el SANA y todas estas otras no son autosostenibles, y el problema es que venden su producto a un precio muy inferior que el costo del mismo. ¿Cómo eficientar, por ejemplo, la NE, que es monopolio? Solo ellos, mire, pero han fracasado. No soy yo el que le va a decir eso. Ahí está el ministro Tábora, que vino de Washington a resolver lo que pudiera resolver. Tienen, me imagino, los mejores equipos del mundo para poder evaluar los problemas del ENE. Yo hago la comparación de este tipo de empresas, que deberíamos de traer aquí expertos, especialistas en esos temas. ¿Por qué solo la selección nacional podemos traer un entrenador extranjero y nadie dice nada? Traemos los mejores entrenadores extranjeros. ¿Por qué no contratamos entrenadores hondureños? Porque los extranjeros son mejores, y de repente que sea así es. Lo mismo se debería hacer con estas instituciones. Las empresas, Tigo, el gerente general de Tigo creo que es un español, y ellos son europeos, pero el recurso humano, que es lo que hace, que es lo que administra una institución, debe ser el mejor, y esa debería ser la óptica de estas empresas, de traer la tecnología mejor, los equipos de trabajo más especializados, y no soy yo el que voy a decirle con dos palabras, así se va a arreglar la ENE, pero definitivamente tiene problemas, y son los mismos problemas que se están escuchando en el tiempo. Las pérdidas de robo, pérdidas de la red, que se está, mucho subsidio, que se está pagando a las proveedores de energía precios elevados.
Pero eso no resuelve nada, Chendo. Aquí tiene que haber una reestructuración completa de la administración y la tecnología de acuerdo a las personas más capaces que se puedan encontrar. ¿Y cómo trasladar experiencias? Usted ha estado en el sector público y privado. Del sector privado, aplicarlo al público para obtener mejores resultados. ¿Cómo tratar, le agrego aquí, ese tema teniendo enfrente a políticos? Ese es el problema, que los políticos siempre van a seguir su misma línea de poner en cierta medida sus amigos, esa protección a sus propios círculos. Entonces, yo creo que viene una nueva generación de políticos y queremos entender que esto es diferente. Mire el caso del registro. Usted nos ve a nosotros tres como interventores, pero nos ve encima aquella aureola de políticos tradicionales que se ha manejado en tiempos pasados. Yo creo que este es un ejemplo de que los políticos están ya aterrizando de que no pueden seguir con la misma línea de conducta. Ahora tenemos que ser y pensar en visión de país, en de levantar este país. Y el registro es una de las instituciones más importantes, porque el ciudadano como tal es el centro del desarrollo de cualquier intento de lograr niveles más altos de crecimiento. Bueno, siempre se ha planteado y se coincide, el capaz debe estar en estas instituciones. ¿Qué tanto daño han hecho, ingeniero Roberto Brevé, los contratos colectivos, sin satanizarlos? Porque un trabajador que sea capaz puede desempeñar una función y con buen sueldo. Los contratos colectivos no son malos, Chendo. Los contratos colectivos bien manejados apoyan a la empresa. Es un binomio, la empresa y el trabajador. El recurso humano es lo más importante de cualquier empresa. Pero ¿cómo controlarlo sin llegar al abuso? Porque cuando se revisan, conste, no se satanizan, todo trabajador tiene derecho a un buen sueldo, pero se agregan unos beneficios que asustan. Pero todo tiene una ley de oferta y demanda. Si esos beneficios que usted dice que asustan, a la larga contribuyen con mayores beneficios para la empresa, yo creo que no deberíamos de asustarnos. Yo hago el caso de los vendedores. Un vendedor que logra colocar ventas pónganle de 1 millón de lempiras en un mes y se gana 100,000 lempiras de una comisión. Usted puede decir, ¿qué ganó tanto? ¿Y eso es oneroso? No, porque todo eso se puede canalizar en la parte positiva. Resultados. Y así es como funciona la empresa privada. Usted ve que la empresa privada no tiene tantos problemas con sindicato porque tienen que sopesar esas beneficios. Más ahora, las tendencias con todos estos beneficios que las empresas están dando. Yo he escuchado empresas que tienen colegios, que tienen instituciones de beneficencia, y esa es la parte social que las empresas tienen que desarrollar para el pueblo y no solo para sus empleados. Y lo mismo debería ser el gobierno. Claro, llega un momento en que los empleados empiezan a abusar en alguna medida, pero ahí es donde viene el balance de poderles decir, bueno, está bien, pero resultados. Y eso no lo hemos podido manejar desafortunadamente en las empresas del Estado, porque se vuelve una pugna, se vuelve permanentemente un confrontamiento, y lo que vamos a lograr es paralizar la institución. En este momento difícil que viven instituciones como Undutel, que hemos hablado, el Instituto Nacional de Formación Profesional, ¿cuál debe ser el rol del patrono con el trabajador para no perjudicar con la separación de personal, como se avisora, sino que llegar a entendimientos que le permitan ser flexible a las empresas? Eso es muy difícil, que usted logre conciliar dos extremos confrontativos. Pero deben ser conscientes, porque si no se cierra. Pero aún así, llegan momentos en que se va a cerrar, porque si no se ponen de acuerdo, a la larga alguien tiene que ceder. Y así funcionan todas las negociaciones del mundo, que alguien tiene que ceder y llegar a un punto de equilibrio. Y en el caso mencionó usted de Infop, siento pues que Infop es una necesidad del país, hace una labor tremenda. El dinero que recibe Infop, que es creo
el 1% de todos los salarios, debe ser una cantidad... Son casi 1.000 millones. Exorbitante. Entonces, una institución de Infop recibiendo esa cantidad, yo creo que ahí debe haber un desequilibrio, porque ¿en qué va a gastar tanto? No creo que lo estén usando de una manera, deben de tener las cuentas del banco bien altas para poder utilizar esos fondos. Pero entonces viene la otra parte, que el empleado se ha entronizado en un puesto y ha tomado ese puesto ya como su trinchera de guerra, y ahí se vuelve guerra. Yo creo que en estos casos hay que hacer como hizo Lazar, que hizo borrón y cuenta nueva, montar una nueva institución, y mire ahora cómo está Lazar. Yo creo que está trabajando muy bien, y así podemos hacer con muchas instituciones sin necesidad de irnos a estos enormes desgastes que lo que nos van a generar son pérdidas tras pérdidas. Ingeniero Brevé, le agradezco. Feliz noche. Igualmente, Chendo, ha sido un gusto. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Brevé Reyes. Por su sintonía, muchas gracias.